Ahora sí los de Activision se pasaron de lanza. En el nuevo mapa de Alcatraz podrás comprar tus armas, helicópteros de ataque y hasta bomba nuclear. Definitivamente el juego no será lo mismo en la nueva temporada. Ahora podrás recolectar materiales para crear tus armas y un nuevo jefe en DMZ. Nuevas colaboraciones, otra arma mítica y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber qué más estará llegando? Te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Este video es súper importante ya que los cambios definen el futuro del juego y el rumbo que está tomando tanto para multijugador como para Battle Royale. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te enteras de todo lo nuevo que estará llegando al juego en un solo video. Dicho esto, pasemos a continuar. Resident Evil y Terminator en COD Mobile. Atención señores, que últimamente se está hablando mucho de estas posibles colaboraciones y esto tiene una explicación. Resulta que los de COD Mobile están preparando una colaboración masiva para el juego. Evidentemente no se sabe de cuáles colaboraciones se tratan, pero al escuchar masivo se escucha como que vienen un montón de colaboraciones o una bastante gorda. Todo esto está pensado para que llegue este año y ya sabes cómo es la comunidad diciendo cuáles llegarán. Algunos dicen que podría ser Resident Evil, ya que esta colaboración sería como de la más esperadas y de las más épicas, y otros dicen que Terminator. Habrá que esperar a ver cuáles son las que llegarían, pero dime tú, ¿cuál colaboración te gustaría que llegue al juego? Así se verá el nuevo mapa de Alcatraz que llegará a COD Mobile. Como sabemos, el mapa de Alcatraz en la próxima temporada será eliminado y reemplazado por la isla Renacimiento del Warzone. Esto ya lo sabíamos, pero ahora tenemos gameplay y podemos apreciar prácticamente todos los detalles. Lo primero que se puede apreciar es que este mapa tiene mejor iluminación, tiene mejores gráficos y tiene mejores texturas. Además de eso, también contaremos con nuevas zonas que realmente no las conocía y están bastante guapas, pero por si fuera poco, las zonas que ya conocíamos por dentro también serán rediseñadas, es decir, entras y no será lo mismo. Este mapa se espera que no solamente llegue para el VR, sino que también llegará en el modo DMZ. Obviamente tanto para VR como para DMZ será el mismo mapa con las mismas zonas, pero en DMZ contaremos con contratos y con objetos para recolectar. Aquí podemos ver la prisión principal por dentro y la verdad debo decir que no se parece nada a lo que conocíamos. Mira, este cuartito creo que no estaba. Otra cosa que me gustó fue los detalles. Mira ese reflejo del charco en el agua, amigo, la verdad que está muy bien. A ver, por lo que estoy viendo, las dimensiones al parecer serán un poco más amplias. Eso es demasiado guapo porque el mapa será un poquitín más grande. Ahora se podrá activar la bomba nuclear en el nuevo mapa de Alcatraz en Battle Royale. Esto tiene sentido que te lo preguntes, ya que en las filtraciones de este nuevo mapa de Isla Renacimiento se puede apreciar un clip bastante sospechoso. En ese clip se puede ver en el mapa una explosión bastante parecida a una bomba nuclear y efectivamente tal parece que se trata de una bomba. Sin embargo, esto no significa que nosotros la podremos activar en partida tipo Warzone 3, donde con misiones y ganando podía sacar nuke. Muy seguramente será como una explosión de animación para indicar que viene radiación en DMZ, lo más seguro es que sea eso, pero insisto, aún no se sabe de qué se trata. Incluso podría ser radiación para Battle Royale, ya que en el original mapa es radiación y no es una zona azul. Se vienen tiempos oscuros para Battle Royale, y es que en el nuevo mapa que reemplazará Alcatraz se va a poder comprar tu arma personalizada, así como helicópteros y prácticamente toda la tienda del VR normal. Esto suena como una excelente noticia si no fuera porque este mapa será mucho más pequeño. Eso quiere decir que los helicópteros que andan atacando serán una completa molestia. Y es que imagínate, si de por sí la gente que juega Alcatraz va de la mano, ahora con dos helicópteros va a ser complicadísimo bajártelos a todos. La verdad, si esto llega, las partidas serán mucho más difíciles. Como dije, podría ser que casi toda la tienda del VR normal esté en este nuevo mapa Isla Renacimiento. Eso quiere decir que también estarán los drops para comprarse. Esto es una buena noticia, ya que en Alcatraz los drops escasean demasiado y ahora tú podrás recolectar el que quieras y cuando quieras. Obviamente eso quiere decir que también habría para conseguir dinero en la partida. Yo sé perfectamente que no faltará el comentario que diga COD Mobile le copió a Blood Strike. Y es que el nuevo mapa que reemplazará Alcatraz se parece al de Blood Strike. El sistema de drops para comprar arma personalizada también es de Blood Strike. Eso es lo que mucha gente anda comentando, pero no amigos, COD Mobile no le copió a Blood Strike. De hecho, ese sistema es de Warzone. Yo personalmente nunca jugué Warzone, pero hasta yo sé que Warzone es prácticamente todo lo que está llegando a COD Mobile.
En la próxima temporada estará llegando una nueva arma mítica, para ser exactos la ametralladora ligera DP-27. Hace tiempo se habían filtrado dos armas, lo que era la Val y esta DP, y al parecer sí es la DP la que llegará, porque de hecho tenemos la primera imagen de la nueva mítica. Esta silueta que estás observando parece ser de la nueva mítica DP-27, no se puede ver más diseño, pero más o menos os damos la idea. Tengan en cuenta que esa arma en otros juegos está demasiado rota, pega muy fuerte, no sabemos si pegará lo mismo en COD Mobile, pero a ver, va a tener versión mítica, quiere decir que sí o sí la van a romper cuando llegue. El nuevo jefe del DMZ será Nito, y chécate esta entrada, nunca he visto una entrada tan épica. Llegan aviones de combate y por si fuera poco, el boss va a llegar en un helicóptero. Este nuevo jefe estará disponible en el mapa de Isla Renacimiento y aún no sabemos si contará con cajita así como el de Alcuijí, con recompensas. Lo que sí sabemos es que los aviones de combate que andan rondando no están de adorno, cada cierto tiempo lanzan explosivos, lanzan misiles, lo que hará más complicado el combate. No creo que sea tan complicado realmente reventarlo, porque como puedes observar es demasiado lento, de hecho lo más potente es su escudo y tiene gente protegiéndolo, y creo que nada más. Aquí podemos ver la nueva animación de entrada del DMZ para el nuevo mapa Isla Renacimiento, será de forma buceando. La animación está demasiado bien, no es del otro mundo, pero me parece muy interesante. Además tengan en cuenta que llegará también un nuevo sistema de crafteo. ¿Cómo que sistema de crafteo? ¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, que recolectando ciertos materiales vas a poder crear cositas. Los materiales serían objetos coleccionables, aquí se puede apreciar un objeto mítico y 10 legendarios de un estilo para crear un arma legendaria. Habrá que ver si vale la pena, ya que un objeto mítico vale 500k y no sé exactamente cuánto costará lo que viene siendo los objetos legendarios. No son todos los cambios que se esperan para este año, por supuesto que no, y es que además de la colaboración masiva se espera que también venga un cambio masivo para VR y multijugador incluso de MZ. Para VR ya sabemos que será este cambio de la Isla Renacimiento, no creo que llegue otro cambio más gordo, para DMZ aún no sabemos, pero para MJ nos damos la idea. Muy seguramente el cambio masivo para multijugador es el nuevo sistema de rangos donde banean o prohíben armas que la gente no quiere que uses. Aún así hay que esperar confirmaciones porque de momento no sabemos de qué se trata. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. Recuerda que son filtraciones y por lo tanto pueden llegar diferentes o simplemente cancelarse, así que hay que tomárnoslos con mucho cuidado. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video.